es el individuo mismo quien se ve sometido por una entidad foránea que lo obliga a cometer ciertos actos, a asumir ciertos hábitos y costumbres. La opinión más generalizada al respecto es que los demonios presionan sobre las debilidades de las personas que poseen, pues ellos son incapaces de instalar sus propios deseos si estos son contrarios a los del anfitrión. En todo caso, aprovechan los impulsos que ya existen en él, siquiera de forma latente. Poco a poco los conducen a la superficie de la conciencia. La lujuria, la avaricia, la ira y el resto de los pecados capitales son algo así como la puerta de entrada a las posesiones demoníacas. Es decir, al cultivar esos hábitos, el sujeto realiza una especie de eucaristía con el mal, permitiéndole de esta manera el ingreso a su cuerpo. Actualmente, las causas que justifican un exorcismo han cambiado. La primera sensación de un poseído es positiva y negativa al mismo tiempo. Por un lado, la persona poseída siente una notable lucidez, un tipo de racionamiento claro, sin desviaciones. Por el otro, esta claridad no logra desplazarse, sino es que se establece una serie de pensamientos fijos, es decir, una obsesión, una idea, un pensamiento que se incrustan como una astilla en la mente del poseído. Solo puede pensar en eso todo el tiempo, sin pausa ni respiro. A veces ni siquiera se trata de un pensamiento maligno. Con el correr de los días, esto se altera notablemente en su comportamiento. Las personas poseídas también sienten cómo aumenta su fuerza física. No es infrecuente que incluso traten de tantear sus límites. Esta sensación alcanzan picos de verdadera euforia, seguidas de breves pero violentas convulsiones. La persona poseída no considera que esté hablando una lengua extraña, por ejemplo, o que es capaz de entender idiomas que nunca ha estudiado. Es frecuente que las personas poseídas muestren una viva repulsión por ciertas comidas y sobre todo por objetos sagrados y medallas de santos. Es importante aclarar que la persona poseída ignora por completo lo que ocurre y no es consciente de la totalidad de sus actos. Más allá de los síntomas, la posesión demoníaca siempre ocurre de la misma forma progresiva. Infección. El punto de entrada donde el demonio logra acceder a la víctima y desde allí empieza a ejercer su influencia. Opresión. La víctima se debilita física y emocionalmente. A partir de allí, puede manifestar un comportamiento errático, inadecuado y tomar elecciones poco éticas o asumir hábitos inmorales. También es común que se olvide de cosas tan sencillas como, por ejemplo, comer o higienizarse. La aceptación. La persona poseída empieza a desear el control de su invasor, aunque de hecho esta persona sepa perfectamente que está alterando su cuerpo y su personalidad. Recién entonces podemos hablar de la posesión demoníaca en su estado más completo. La aceptación marca el final de la obsesión demoníaca y el inicio de la posesión propiamente dicha.
Recordemos que esta no puede ocurrir sin el consentimiento, aunque sea subliminal, de la persona poseída. Se establece en última instancia un pacto con el diablo a nivel inconsciente. Cuando la posesión se concreta, las cosas pueden tomar dos caminos alternativos. Si procede una entidad de plano astral, normalmente buscará satisfacer sus deseos y apetitos en cuestiones mundanas. Pero si es realizada por un demonio, su propósito es conducir a la víctima al suicidio. La posesión demoníaca se manifiesta también por rasgos externos. La apariencia y el comportamiento de la víctima cambian radicalmente. Se vuelve intérprete de fenómenos paranormales, lenguaje obsceno y explosiones de ira. El organismo de la persona poseída, independiente de su conciencia, intenta expulsar el intruso a través de la orina, vómitos, sudor y estupos. Las conocidas convulsiones, contorsiones y expresiones faciales aterradoras que muestra la persona poseída no proceden del demonio ni de su conciencia, son sus músculos, su propio cuerpo, el que se resiste a ser controlado por una voluntad foránea. Durante esta fase crítica, donde la conciencia del sujeto ya ha sido controlada por el demonio, pero no así su organismo, ocurre el llamado don de lenguajes, es decir, la capacidad de hablar idiomas desconocidos, levitación y telequinesis. Algunas de las entidades demoníacas pueden ser expulsadas antes de que se cierre el círculo, pero en otros casos requiere semanas, incluso meses y años de constante exorcismo. Una tercera posibilidad, acaso la peor, también puede presentarse la llamada transient possession, cuando la entidad invasora entra y sale del cuerpo de su víctima. Los exorcistas y sus asistentes también son proclives a ser poseídos ellos mismos durante el ritual. Las palabras del maligno, en todo caso, son notablemente agudas, capaces de penetrar en los deseos más secretos, vicios o pecados más inconfesables. Al abrir esta puerta, la mente del exorcista puede incluso desear, a nivel inconsciente, ser poseído. Me gustaría conocer tu opinión respecto al tema. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.